Primero agradecerle al doctor Juan Pablo Garcés por la invitación. Hoy voy a hablar un poco de algo que todos los que trabajamos en este ámbito podemos estar expuestos, que es el esoftalmos agudo. Generalmente siempre lo relacionamos con trauma, pero pueden existir otras etiologías que podemos mirar durante la presentación. Entonces, siempre que tenemos un paciente que ha tenido un trauma de alto impacto, un accidente de tránsito como en nuestra ciudad o golpes, algo así, nos llegan a nuestros servicios de urgencia con edema, equimosis en la región periocular, pero tenemos que tener presente si el paciente tiene o no un compromiso orbitario, que es lo que más sería la urgencia médica para resolverle al paciente. Entonces, por ejemplo, vemos que los pacientes siempre tienen como una asimetría en la forma del párpado, también en la posición del globo ocular, pero tenemos que tener otros signos que nos ayudan a identificar si el paciente tiene un compromiso orbitario o no, como es la limitación a los movimientos oculares. Pues cuando el paciente está está haciendo dextroleo, vemos que el otro ojo no tiene unos arcos de movimiento completos, entonces también nos puede estar diciendo que aparte pues, de tener el edema periocular, probablemente también tiene algún tipo de patología orbitaria. Entonces, esta es una emergencia oftalmológica debido a que muchos pacientes pueden tener pérdida visual significativa o completa secundario a esto. Tenemos que todos tener una familiaridad con esto y saberlo reconocer y darle un tratamiento inicial o definitivo para asegurar pues, que el paciente pueda tener un pronóstico visual. Habitualmente, ahorita vamos a hablar un poco de la órbita. La órbita es una estructura en forma cónica, ¿cierto? Es rígida totalmente, solamente tiene algunas aberturas, pues, y la parte anterior, que es el septo, pues, como todos sabemos, es una banda fibrosa que también le da un poco de limitación, pues, como el contenido. La órbita tiene muchas estructuras, tenemos el globo ocular, los músculos extraoculares, la grasa, tenemos vasos sanguíneos, tenemos nerviosos, ¿cierto? Entonces, tiene aproximadamente 30 centímetros cúbicos de contenido, entonces un incremento súbito por sangrado, por un cuerpo extraño o por edema puede hacer que se comprometa mucho la irrigación o el aporte sanguíneo pues a estructuras tan vitales como el nervio óptico o que por compresión también haya un daño de este. Entonces las etiologías múltiples, la mayoría de las veces trauma, pues trauma, accidentes de tránsito, golpes. La otra, las cirugías, pues todos los que trabajan en servicios de hospitalización, por ejemplo de neurocirugía, de otorrino, tienen que estar atentos pues porque se pueden presentar aumento de la presión intraorbitaria y llevar a pérdida de la visión. Inyecciones locales, pues como las que colocamos en oftalmología para realizar los procedimientos quirúrgicos. Muchas veces nos llegan estos pacientes a los servicios de urgencia porque obviamente no encuentran un oftalmólogo en las noches y pueden llegar con dolor o con algún compromiso. Condiciones médicas preexistentes, pues displasias sanguíneas, las enfermedades infecciosas, que son generalmente otra causa pues, importante y que se tienen que manejar de inmediato, los enfisemas orbitarios que generalmente se asocian mucho a trauma o a una vasalva intensa, la inflamación de los tumores, más raro pues porque los tumores causan proptosis o algo así, generalmente de mayor data, la fuga de capilares, los cuerpos extraños, pues otra, la resucitación masiva con fluidos. Obviamente, cuando se aplican muchos fluidos, eso causa un edema generalizado y la órbita también está dentro de eso. Y la posición en decúbito ventral, pacientes que son sometidos, por ejemplo, a cirugías de columna de muchas horas de evolución o de neurocirugía, también pueden llevar a esto. Entonces, ¿por qué se pierde la visión? Porque el aumento de la presión causa una oclusión de la arteria central de la retina, entonces no hay una buena perfusión de las estructuras oculares. También hay una neuropatía óptica compresiva directa, se compromete la vasculatura del nervio óptico, los vasa vasorum pues, de los nervios, y también puede llevar una neuropatía óptica isquémica. Entonces es como un círculo, ¿cierto? Se incrementa, hay compromiso del drenaje venoso, entonces se retiene más sangre, hay un desplazamiento anterior del globo ocular, obviamente tratando como de liberar un poco esa tensión, hay una disminución de la perfusión de la presión de perfusión de los tejidos, hay la presión que se genera excede la de las arteriolas y se comprometen los vasos nervorum. Entonces siempre lo que evaluamos, lo que nos hemos visto durante toda la mañana, pues siempre le toma la visión, se mira si el paciente está viendo doble, observamos que el paciente tiene mucho dolor, habitualmente cuando hay una presión intraorbitaria aumentada, el paciente se queja mucho de dolor, la proptosis, que es el signo más característico, esto puede ser minutos a horas, pues porque obviamente si tiene un trauma muy súbito, mientras se da como ese círculo vicioso puede tardar un poco de tiempo en que se presente. Bueno,
hay cosas que los pacientes pueden estar tomando de preexistencia, como los corticosteroides de los AINES y los suplementos herbales, que pueden favorecer que con procedimientos quirúrgicos o con traumas muy mínimos puedan tener sangrados muy masivos a nivel de la órbita. Entonces, pues, muchos pacientes hoy en día toman esto pues, por recomendaciones de amigos, de médicos o de nosotros mismos en algunas patologías. Entonces, esto se ha asociado a que tengan como un mayor tiempo de sangría o tengan sangrados mucho más prolongados y tengan un fenómeno de coagulación retardado. Entonces, evaluamos la visión, siempre miramos el defecto pupilar aferente, yo creo que pues, no me va a detener a explicar qué es. Siempre también evaluamos la presión intraocular, pues como no tenemos un tonómetro en los servicios de urgencia, lo podemos hacer en forma digital, lo que les hablaba de la limitación de los movimientos oculares, la proptosis, y uno observa los párpados muy tensos, y la retropulsión es como cuando apretamos el ojo y vemos que él es capaz de desplazarse en región hacia posterior. Entonces, en los pacientes que tienen una presión orbitaria muy elevada, ustedes hacen eso y ustedes sienten que el ojo no se deja deprimir con tanta facilidad. Si es unilateral es muy fácil porque lo comparamos con el otro ojo. Si es bilateral, ya tenemos que tener un poco de sospecha. Perdón, la foto está muy pixelada, pero aquí lo que quería mostrarles es, vemos pues como el edema pues de los tejidos, la proptosis, pero míreme que la señora tiene o sea, no está el ojo en la misma posición de la mirada que el otro, entonces eso nos hace sospechar de que sí esté comprometida a nivel algo orbitario. En los cuadros infecciosos, un poco difícil a veces porque no podemos abrirle los párpados al paciente, pero siempre tenemos que sospechar que este absceso también tiene algo de compromiso orbitario, lo mismo que este. Generalmente son personas que se quejan de dolor, ¿cierto? Y si uno es capaz de abrirle un poquito el párpado, probablemente tendremos limitación a los movimientos. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer pues como ya por oftalmología, que es el edema del nervio óptico, la oclusión de la pulsación pues esto ya lo hace más un oftalmólogo, pero siempre tenemos que tener en mente que es una urgencia porque se está comprometiendo esta estructura, que es el nervio óptico, que es el que en definitiva es el que queremos preservar pues su función. Entonces vemos, por ejemplo, pacientes que le han hecho procedimientos cosméticos, por ejemplo una blefaroplastia, y han tenido sangrados masivos y han llegado a tener un daño pues, en la perfusión de entonces se vuelve isquémico, se vuelve pálido, como lo observamos en la foto. Entonces, ¿qué hacemos en forma inmediata? Pues, si se detecta y tienen entrenamiento, hay que hacer una cantotomía y una cantolisis, ¿cierto? Que eso es como liberar un poco la presión o sea, como disminuir la presión orbitaria, o si no, tener que tener una remisión urgente por oftalmología, porque ese sería el tratamiento pues, inicial. Las pruebas diagnósticas, cuando está la sospecha, prácticamente, si ustedes están esperando que lleguen, ya el paciente se va a quedar ciego, porque pues, entre 1 y 4 horas el paciente ya no va a tener un buen pronóstico visual, ¿cierto? Entonces, pero casi siempre lo que le piden a los pacientes es la tomografía, porque hay más disponibilidad, porque uno puede ayuda a identificar muchas cosas, si tiene fracturas, cómo está la posición del globo ocular, y también es útil en cuerpos extraños, que por eso no se recomienda entrar a la resonancia. Entonces, hay una cosa que se llama la indentación cónica posterior del globo ocular. Lo que vemos es que hay tanta presión que el nervio óptico está totalmente estirado y el globo ocular adquiere una forma en V. Esto es porque hay mucha presión a nivel de la órbita y está tratando como de desplazar el globo ocular hacia anterior. Cuando usted encuentra esto en la tomografía es de muy mal pronóstico, pues, o sea, el nervio óptico ha tenido un daño muy severo y ya prácticamente, pues, si usted se tomó el tiempo de hacerle este TAC, probablemente el paciente lleva más de 4 o 5 horas con este problema. Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que tiene una celulitis y no pueden abrirle el párpado, tiene un trauma muy severo y un edema muy severo, entonces no saben si tiene una proptosis o no, pues el TAC también nos sirve de esa ayuda. Se traza una línea uniendo ambos arcos cigomáticos, se llama la línea intercigomática, y eso tiene que cortar el globo ocular. Entonces uno trata de hacerlo cuando uno tiene el TAC donde se vea el cristalino, ahorita les voy a mostrar. Entonces uno toma una distancia, lo puede hacer con reglita, y entonces la distancia de la línea intercigomática a la esclera posterior es aproximadamente de 9.9 milímetros, o sea casi 1 centímetro, y la distancia de esta línea hacia la superficie anterior es aproximadamente 23.
Entonces, más o menos esto. Entonces, si están los arcos intercigomáticos, uno los traza, uno ve el cristalino. Cuando uno ve el cristalino, más o menos es como el sitio más grande donde uno pueda ver el globo ocular. Entonces, uno hace esa medida. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Porque muchas veces ustedes le pueden hacer un TAC, es un paciente de neurocirugía, y ustedes pueden identificar eso, que ustedes trazan la línea intercigomática y que casi todo el globo ocular está adelante. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Tiene una proptosis, ¿cierto? La resonancia no tiene mucha utilidad, solamente si hay una sospecha, una anormalidad vascular, pero obviamente como es algo muy agudo, pues mientras se le realiza el paciente no tiene pues como mucha validez. Entonces también vemos pues que hay la indentación cónica posterior, pues el nervio óptico aquí debería tener una forma como sinusoidal y nada, está totalmente recto. La angiografía tampoco tiene utilidad, esto ya es para estudios más posteriores, para ver cómo hay un sitio de sangrado, para ver, por ejemplo, si tenemos un hematoma que no resuelve a repetición, entonces lo identificamos para tratar de hacerle con radiología intervencionista para tratar de disminuir el tamaño de este. Los estudios de la coagulación, pues usted tiene un paciente hospitalizado, un paciente que no tuvo como un trauma muy severo y llega con este tipo de patologías, generalmente se piden. También si usted quiere hacer algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, usted está un paciente de ortopedia o de neurocirugía, también podría hacer, porque para determinar si tiene una discrasia sanguínea o no. La manometría de la órbita pues no tiene utilidad, pues generalmente lo que les había dicho, habitualmente presiones por encima de 30 son diagnósticas pues de esto, pero no lo hacemos ni en las clínicas oftalmológicas ni no creo que en ninguna otra parte. Entonces, dentro de la etiología, el trauma es la más frecuente. Por ejemplo, los pacientes que tienen accidentes de tránsito, las fracturas Lefort, tienen algún compromiso de la órbita y pueden causar sangrado. Las cirugías pueden ser orbitarias o periorbitarias, porque abren el septo orbitario y comprometen las estructuras orbitarias. El reparo de fracturas orbitarias o biopsias y las blefaroplastas y la dacriosistorrinostomía pues, en oftalmología. La blefaroplastia es un procedimiento muy común realizado aquí en la ciudad, lo hacen multitud de especialistas, entonces generalmente el paciente puede presentar sangrado intraoperatorio o 24 horas después. Entonces casi siempre nunca los parchamos o no les ponemos parches para poder evaluar la visión y los movimientos oculares. Entonces generalmente si llega algún paciente de estos y tiene mucha proptosis o mucho dolor, tenemos que sospecharlo. Como les dije ahorita, nosotros en oftalmología la mayoría de los procedimientos los hacemos con anestesia perivulvar, entonces también pueden llegar en algún momento a algún servicio de urgencias, algún paciente que han operado un día antes con mucho dolor y proptosis. Cirugías no orbitarias como la de los senos paranasales, la facial, las cirugías de nariz, la neurocirugía, obviamente por la sobrecarga hídrica o por el trauma que pueden presentar a nivel de la órbita. Entonces aquí vemos pacientes que han sido sometidas a algún tipo de procedimiento que no son orbitarios y llegan pues con engrosamientos de los músculos y mucho edema facial. ¿Qué pasó? Bueno, pacientes que han tenido lesiones preexistentes, algunas malformaciones vasculares también pueden llevar a eso, la sinusitis crónica o la miositis orbitaria también pueden llevar a esto. Condiciones médicas, por ejemplo, pacientes que han sufrido infartos y le han hecho trombolisis, pueden presentar también sangrados orbitarios o la coagulación intravascular diseminada, pues en forma secundaria se puede presentar esto. Un paciente que tuvo una hemorragia orbitaria y prácticamente necrosis después de la aplicación de trombolíticos para un infarto agudo a miocardio. Bueno, el enfisema orbitario, muy raro pues, nunca he visto uno, pero se describe pues en cirugías en senos paranasales o cuando los pacientes han tenido un vasalva intenso. Ustedes ven el enfisema orbitario sobre todo en el trauma. Bueno, la celulitis orbitaria, el edema y la celulitis que ya había dicho, siempre van a llegar muchos, a ustedes, a nosotros, entonces siempre tenemos que ver si el paciente tiene un compromiso poseptal, o sea, orbitario, para darle un tratamiento adecuado. Los cuerpos extraños son como el contraste cuando hacen algunos estudios, la inyección de líquidos a alta presión o las cirugías de senos paranasales pueden también llegar a la órbita y causar esto. Y también la inflamación orbitaria alérgica cuando el paciente ha sido sometido a algún tipo de procedimiento ocular. No sé qué le está pasando. Bueno, así que esta es la más parte. Entonces, en la prevención, siempre cuando ustedes, pues nosotros como cirujanos, o ustedes cuando llega un paciente de estos, si ha tenido una cirugía, por ejemplo, en la nariz o de la órbita, uno debería decirle que, o de neurocirugía, uno debería decir no sonarse la nariz, evitar el vasalva, o sea, para tratar de no aumentar la presión orbitaria, evitar la tos intensa,
medicaciones tomadas, preguntar si está tomando ácido acetilsalicílico, algún tipo de estos medicamentos que pueden favorecer la coagulación, y si tiene antecedentes de hepatitis o discrasias sanguíneas, porque siempre hay que estabilizarlos antes de cirugía. En la intraoperatoria, si alguno aquí pues hace algún tipo de procedimiento, siempre hay que tener un tipo de hemostasia meticulosa. Si tienen procedimientos en hueso, tratar de utilizar cera óseo y el FOAN. Nosotros en cirugía en oftalmológica tratamos de no hacer tracción sobre las estructuras orbitarias, pero sí se ha visto que algunos pacientes presentan picos de la presión arterial y también pueden llevar a esto, y los despertares bruscos en anestesia. Posterior a cirugía, que de pronto es la que más les interesa a ustedes, siempre los pacientes en riesgo, por ejemplo, si ustedes están en un servicio de hospitalización, siempre hay que dejarlos en observación, obviamente porque si se detecta es mucho más fácil corregirlo. Lo otro, el parchado, pues yo no lo recomiendo, porque si ustedes parchan a un paciente, usted no está contrarrestando con presión la presión que tiene dentro de la órbita, y se está como perdiendo de evaluar la visión, los movimientos oculares o la conjuntiva. Siempre los pacientes cuando se dan de alta se le dan instrucciones de reconsulta, si está viendo doble, si está viendo menos o tiene mucho dolor. El frío sí ayuda muchísimo. Cuando se aplica, bueno, ustedes dicen envuélvalo en algo y aplíqueselo en forma directa en el párpado, eso hace una vasoconstricción inmediata y disminuye el sangrado. Y si no, observar hasta lo que más se pueda. En la celulitis, siempre comenzar pues con el esquema antibiótico, y si lo sospechan un absceso orbitario, inmediatamente remisión a oftalmología. En los procedimientos quirúrgicos en posición prono, siempre tiene uno que estar tratando como monitorear la presión orbitaria, pero eso es un poco difícil. Entonces lo que hacen muchas veces es que dan como tiempos de espera y cambian la posición del paciente para tratar de que no haga como un edema por declive. El manejo siempre es rápido, tienes una emergencia médica, se hace una cantotomía lateral y una cantolisis, esto dice que aproximadamente disminuye la presión orbitaria de 30 milímetros de mercurio, y generalmente nosotros cuando lo hacemos no tenemos que hacer ningún tipo de reparo ni nada de eso, lo que hacemos es una incisión justo en el canto lateral hasta el reborde orbitario, y después cortamos el tendón cantal inferior. Entonces, si no mejora, ya pues obviamente tiene que llegar otro tipo de especialista, como un oculoplástico, un oftalmólogo que tenga que tenga entrenamiento en esto. Hacemos una desinserción del tendón cantal superior, o abrimos el septo, como haciendo una blefaroplasia superior e inferior, llegamos hasta el septo y lo abrimos, o en algunos casos tenemos que hacer fracturas orbitarias para tratar de disminuir la tensión de esto. Entonces, como habíamos dicho, entonces, si ustedes tienen algún paciente que consulta o que después de un procedimiento, que le van a hacer un procedimiento que ustedes sospechen, entonces no todos, no sonarse la nariz, utilizar antieméticos para evitar el vasalva, colocar la cabecera elevada en 45 grados, aplicar frío y mirar a ver el estado coagulopático. Lo mismo, entonces, celulitis, antibióticos. Si tiene inflamación postraumática, tuvo un trauma muy severo o le aplicaron algo dentro de la órbita, está muy inflamado, considera los corticosteroides. Lo de la presión intraocular elevada, si ustedes la sienten o algo así, pues utilizar agentes osmóticos o inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero como dijo la doctora Alejandra ahorita, hay que utilizarla con precaución, porque muchos de estos pacientes son de edad elevada y pueden tener alteraciones pues como del potasio. Y siempre dar instrucciones al alta la recurrencia. Ay, pucha, ¿qué le pasó a esto? Bueno, entonces, retardo en el tratamiento, ceguera permanente. Por eso hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo que vimos, si tiene una indentación de 120 grados de globo, pues muy mal pronóstico. Los pacientes jóvenes obviamente tienen un mejor pronóstico y, como dije, la mayoría de las veces es por trauma y mucho más en nuestro medio. Entonces, para la visión del paciente, siempre tener en cuenta los medicamentos anticoagulantes y los plaquetarios o las vitaminas, las cosas herbales que toma el paciente, y tenemos que tratar de conocer el diagnóstico y el manejo de esta patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Liliana Zuluaga, oftalmóloga con su especialidad en retina, con el tema anatomía del trauma.